Hola, bienvenidos. Buenos días. Yo soy el pastor Jeremy. Parece mentira, pero hace 2 años yo estaba enseñando ahí en el seminario. Gracias a Dios pude enseñar y dar una materia. Hace 6 años atrás yo prediqué una conferencia ahí. Y hace 23 años atrás me gradué de la facultad y después fui a Perú para ministrar ahí con el pastor Jonathan Stewell. Y por la gracia de Dios, fue en ese lugar donde están ahora que Dios me llamó al ministerio. Y ahora soy pastor. Y entiendo que nosotros, hace 2 meses atrás, todos nosotros tuvimos una vida muy diferente. Todos nosotros pudimos salir y hacer cosas. Todos nosotros pudimos jugar deportes. Pudimos ir al supermercado, comprar cosas, ir a la playa, ir a hacer cosas. Todos nosotros podíamos hacer cosas diferentes, pero ahora es diferente. Ahora no tenemos tanta libertad como antes. Pero la pregunta es esta: ¿tenemos la misma felicidad? ¿Somos felices como antes? ¿Cómo podemos mantener la felicidad durante una pandemia? Es la gran pregunta para esta semana. Y muchas veces nuestra felicidad viene de cosas externas, cosas de afuera. Nosotros estamos felices cuando termina el semestre y ya no tenemos tareas, ya no tenemos pasos, ya no tenemos exámenes, estamos felices. Estamos felices cuando podemos hacer las cosas externas. Pero hoy me gustaría enfocar en cómo podemos ser felices hoy, durante una pandemia. ¿Cómo podemos tener una satisfacción interior? Algo que viene de aquí, el corazón. ¿Cómo podemos tener la felicidad hoy en día? Quiero que abran sus Biblias a Mateo capítulo 5. Y vamos a estudiar un pasaje que muchos saben lo que es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vamos a mirar versículo 3 hoy. Si Dios quiere y yo viva, mañana vamos a ver versículo 4. El jueves, versículo 5, y el viernes, el versículo 6. Pero quiero que se fijen que hay una palabra que se repite 9 veces en versículo 3 hasta verso 12. Bienaventurados. Fíjense lo que dice. Bienaventurados pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados misericordiosos, bienaventurados de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. 9 veces Jesús usa la misma palabra. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bueno, te voy a leer algo. Dice esto: la palabra significa una satisfacción interior que no depende de las circunstancias externas. Yo voy a decir eso otra vez. Una satisfacción interior que no depende de las circunstancias externas.
no tiene nada que ver con nuestras notas, no tiene nada que ver con la libertad que tuvimos antes, no tiene nada que ver con nuestros equipos de deportes, no tiene nada que ver con lo de afuera. Tiene que ver con algo adentro, adentro. La palabra significa feliz, afortunado, dichoso. Cuando él usa esa palabra, está diciendo esto: bienaventurado, feliz es la persona que vive así. Esa persona va a tener una felicidad que el mundo no conoce. Esa persona va a tener una satisfacción interior que el mundo no conoce. Entonces, ¿cómo podemos tener una satisfacción así, interior? Dice acá, bienaventurados los pobres en espíritu. Interesante, ¿no? La palabra pobre es muy fuerte en el griego. Habla de una persona que tiene que depender de otro para vivir. Alguien que no tiene los recursos necesarios para la comida, para la casa, cosas así. Yo conozco un pastor ahí en la jungla de Perú, en la selva, está ministrando. Y él está en un pueblo que hay mucha pobreza, mucha pobreza. Y la gente no tiene los recursos para vivir. Y yo doy gracias a Dios que este hombre está ministrando y está no solamente dando el evangelio a la gente que es bueno y necesario, porque nadie va a aceptar a Cristo sin escuchar el evangelio de Cristo. Pero él también está dando comida y bebida para ellos. Y él mostró cómo está haciendo. Ya había una cola tremenda de gente buscando comida. Gente que no tiene recursos. Gente que no tiene que depender de otra persona para vivir. Esta es la palabra que Jesús está usando aquí. Feliz es la persona que no tiene recursos, pero no deja ahí. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La gente que no tiene recursos espirituales, él dice. La gente que reconoce que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Cuando hablamos de alguien, de un pobre, estamos hablando de alguien que no tiene posesiones materiales ni para la necesidad de la vida. Pero cuando hablamos de un pobre en espíritu, estamos hablando de una persona que no tiene el egoísmo, la arrogancia. La persona que no piensa que es suficiente bueno para tener una relación con Dios. La persona que reconoce que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Vamos a buscar en la Biblia. Quiero mostrar un ejemplo de esto, de una persona en la Biblia. Sí. Vamos a Lucas capítulo 18. Vamos a mirar eso. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Dice aquí en la Biblia, a unos que confiaban en sí mismos como justos, versículo 9, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora Jesús va a mostrarnos cómo es vivir una vida pobre en espíritu. Y vamos a tener una comparación entre dos hombres. Uno que pensaba mucho en sí mismo. Uno que pensaba que estaba bien con Dios por sus propios méritos. Y otra persona
que sabía que no tenía nada para ofrecerle a Dios. Uno que dice aquí que confiaba en sí mismos como justos. Otros que menospreciaba a otros en esta parábola. Dice aquí, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, sabemos que los fariseos eran los líderes religiosos en ese día y los publicanos eran ladrones. Ellos sacaban plata de su propia gente, su propia familia. Y aquí vemos que 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo, otro era publicano. Ahora, el fariseo. Vamos a mirar cómo es el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora, ¿dónde está su vista? Su mirada está mirando a gente alrededor. Él se está comparando con otras personas. Y dice, yo doy gracias a Dios que no soy como ellos. No soy como esa gente. No soy como, y él nombra a algunas personas ahí. No soy como los ladrones. Yo no robo a nadie. No soy como los injustos. Yo sigo la Biblia. Yo no soy como los adúlteros. Yo soy fiel a mi esposa. No soy como este publicano. Yo no estafo a nadie. Yo soy una buena persona. ¿Veis cómo él no es pobre en espíritu? Porque él está mirando a otra persona y dice, mira, esto está bueno. Mira lo que hace él, mira lo que hace él. Mira lo que hace ella. Yo soy una buena persona comparado a ellos. Yo me acuerdo una vez estaba tocando puertas en Nueva York. Y le pregunté a una persona, si murieras en esta noche, ¿a dónde irías? La persona me dijo, yo iría al cielo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y ella me dijo, porque soy mejor que mi vecina. No es pobre en espíritu. Lo que él también dice aquí, versículo 12 de Lucas 18, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En aquel entonces la gente no tenía que ayunar 2 veces por semana. La gente no tenía que diezmar todo lo que ha ganado. Este hombre hizo abundantemente más de lo que tenía que hacer. Y por eso se jactaba de sus buenas obras. Se jactaba de lo que era, se jactaba de sus obras. No era pobre en espíritu. Pero este publicano, ¿qué hace él? Dice aquí, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. La humildad de este hombre. Dice aquí en la Biblia que ni aún alzar los ojos al cielo. Tenía vergüenza. Sino que se golpeaba el pecho. Es como hoy en día hacer así. Reconocía.
su pobreza espiritual. No alzaba los ojos, golpeaba el pecho y tenía una sola oración: Dios, ten misericordia de mí. Merezco el infierno. Merezco no tener una relación contigo. Merezco pagar por mis pecados. Pero yo te pido que tengas misericordia de mí. ¿Ves la diferencia entre un pobre de espíritu y un orgulloso de espíritu? Alguien que piensa que puede ofrecerle a Dios algo y alguien que sabe y reconoce su pobreza espiritual. Jesús dice en esta parábola, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 5. Jesús dice que si ustedes quieren tener y nosotros queremos tener una felicidad, una satisfacción interior, ¿dónde empieza eso? Empieza por reconocer que somos pobres en espíritu, que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Porque dice aquí en versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, no podemos ser salvos si no vamos a Dios así. Nunca vamos a poder aceptar a Cristo hasta que reconozcamos que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Dice aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y implica esto, solamente ellos van a tener el cielo. Solamente ellos van a aceptarle a Cristo. Solamente ellos van a ir al cielo. No hay nadie más. Ahora, hablamos de cómo podemos mantener la felicidad. Ustedes están diciendo, pero ya reconocí que soy un pecador, acepté a Cristo como mi Salvador. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? Una buena pregunta. Gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, te voy a mostrar cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Primero, tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual. Si vamos a vivir eso día en día, tenemos que dejar de compararnos con otras personas, dejar de jactarnos de nuestras buenas obras y reconocer cada día que no tengo nada para ofrecerle a Dios, nada. Yo soy un hombre, yo soy hecho de polvo, no tengo nada para ofrecerle a Dios. Cada día tengo que reconocer eso. Segundo, tengo que vivir en constante dependencia de Dios. Dependencia constante de Dios. Significa que voy a orar. Voy a buscar en su palabra. Yo voy a hablar con Dios. Yo voy a entregar mis sentimientos a Dios. Yo voy a vivir en dependencia constante de Dios. Y tercero, si voy a vivir así, pobre en espíritu, tengo que dejar de quejarme. Somos quejosos. Enfocamos en nuestras limitaciones y no enfocamos en las bendiciones. Pero un pobre de espíritu reconoce que no merece nada salvo el infierno. Y quiero mostrarles un texto más, un pasaje más. Como David reconoció esto. Si tienen sus Biblias, Primera de Crónicas, capítulo 17.
verso 16. Primera de Crónicas. Está acá en la Biblia, en algún lado. Voy a encontrar algún día. Capítulo 17. Versículos 16 y 17. Y voy a mostrar esto. Dice aquí. Estoy en Segunda de Crónicas. Tenemos que estar en Primera de Crónicas. Esta Biblia. ¿Qué pasa con esta Biblia? Ahora, fíjense. David quería edificar, construir una casa para el Señor. Y Natán, el profeta, le decía, no lo vas a hacer eso. No. ¿Y cómo respondió David cuando Dios le dijo que no? Ahora vamos a ver. El versículo 16. Dice esto. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Se sentó delante de Jehová. Se sentó para escucharle, para hablarle, para orar. Y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar. ¿Quién soy yo? Para que el Señor me bendiga como me bendice. ¿Quién soy yo para pastorear una iglesia, para enseñar la Biblia, para predicar la palabra? ¿Quién soy yo? No tengo nada para ofrecerle a Dios. ¿Ves la actitud que tiene David aquí? Reconoce su pobreza espiritual. Reconoce que no tiene nada para ofrecerle a Dios. Reconoce que ¿quién soy yo para que Dios me bendiga? Y es más. Y él dice, ¿cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar. No solamente me has bendecido, pero has bendecido a mi familia. ¿Quién somos nosotros? Yo no soy nada. Estuve hablando con pastores y nosotros reconocemos que tenemos algo en común. No sabemos cómo pastorear una iglesia durante una pandemia. No sabemos cómo guiar nuestras familias durante una pandemia. ¿Quiénes somos nosotros para tener tanta responsabilidad? No somos nada, pero Dios es todo. Él dice en versículo 16, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me haya traído hasta este lugar? Fíjense en versículo 17. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová, Dios. No solamente no soy nada delante de ti, pero como me ves a mí, como un hombre excelente. Porque saben algo maravilloso, y te voy a decir algo maravilloso. Cuando uno acepta a Cristo, cuando uno reconoce que es pecador, que no tiene nada para ofrecerle a Dios, que acepta a Dios bajo sus términos, acepta a Dios, el regalo de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Cuando uno reconoce eso y acepta eso, hay un cambio en su vida. Hay un cambio tremendo en su vida. ¿Qué es lo que pasa?
Cuando uno acepta a Cristo, ya no es culpable delante de Dios. Somos justificados. Significa declarados justos delante de Dios. Justificados. No solamente eso. Ya no somos enemigos de Dios, somos reconciliados. Éramos enemigos, ahora somos amigos. Qué cambio, ¿no? Es más. Ya no somos esclavos de pecados, somos redimidos. Comprados por la sangre de Jesús. ¿Qué más pasa cuando uno acepta a Cristo? Ya no somos personas afuera de la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos adoptados. Qué bueno es eso. Y no solamente eso, somos regenerados. Significa que Dios imparte la vida eterna en nosotros y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos una vida nueva, poder nuevo. Es más, somos santificados. Santificados. Apartados para la obra de Dios. ¿Y sabéis algo más que somos? Somos, algún día vamos a ser, pero ya está. Somos glorificados. Que este cuerpo mortal va a ser cambiado por un cuerpo inmortal. Donde no vamos a enfrentar la muerte, nunca más. David dice, ¿quién soy yo? Pero ahora me ves como un hombre excelente. ¿Cómo puede ser? ¿Sabe cómo podemos tener la felicidad? Es sabiendo que no éramos nada. Y ahora somos algo por la gracia de Dios. Y si eso no te da una felicidad interior, una satisfacción interior, no sé lo que te va a dar eso. Yo doy gracias a Dios que ya soy ahora hijo de Dios por la gracia de Dios. Vamos a orar ahora. Señor, te damos las gracias por tu vida. Te damos las gracias por tu palabra. Y muchas veces, Señor, no tenemos la felicidad interior. Porque nuestra felicidad muchas veces está basada en cosas externas. Entonces, te pido que nos ayudes ahora a vivir pobres en espíritu.